noticias nunca se detienen. Bueno, estamos con el congresista Javier Bedoya de Vivanco. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te llamo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo hemos invitado a Javier para tratar el tema del proyecto que ha presentado su agrupación política, que retoma uno del PPC antiguo de hace algunos años, en el Congreso, que es el de la bicameralidad. Pero tengo que aprovechar para preguntarte tu opinión sobre el caso de la hijita de nuestro amigo Reyardo. Yo sé que tú has ido al hospital, has ido a la clínica, has hablado con él, etcétera. ¿Qué reflexión te suscita esto como parlamentario, Javier? Y como persona que tiene que velar por la seguridad ciudadana también, tú tienes una responsabilidad, todos tienen una responsabilidad sobre esto. Yo creo, José María, de que este es un tema que, a diferencia de lo que muchos opinan, no es que requiere ya un tratamiento del Parlamento en cuanto a nuevas leyes que incrementen las penas. En el quinquenio que acaba de terminar con el gobierno de Alan García, en 2 oportunidades nos solicitaron y otorgamos facultades para que legislaran, precisamente para endurecer las sanciones a los delitos calificados o que se ejecutaban en banda o con armas y cosas por el estilo. Ya, no se trata de incrementar las penas. Ya este es un problema, primero, que creo que la delincuencia está sobrepasando la capacidad del Estado para reprimirla. Segundo, tenemos una policía que no está adecuadamente implementada, no está bien estructurada, es un problema de gentes, carece de los implementos básicos de las comunicaciones elementales. Es un problema entonces de política de Estado. Esto va de la mano con un poder judicial que tiene que tratar oportunamente y no terminar soltando a las 48 horas a estos delincuentes o darles unas prisiones claro. Pero eso ya es del Ejecutivo, darles sanciones que en 2 o 3 años están afuera. Y el Ejecutivo, oye, inauguran nuevos penales que cuestan millones y vemos que desde esos modernos penales que supuestamente nadie puede entrar, todos adentro tienen sus celulares. Que los penales están hechos con implementos que anulan las ondas telefónicas para que nadie pueda comunicarse desde afuera hacia el interior del penal y viceversa. Y sin embargo eso no funciona. No funciona. Pues. Es decir, es el Estado el que está colapsando. Esa es la verdad. Mi impresión, o la impresión, perdóname, Milagro, de mucha gente es que cada vez que hay esta noticia, la prensa pone el tema por delante, todo el mundo habla sobre el respecto, etcétera, pero después como que nos dejamos estar. Se acaba de ir el alcalde de Villa El Salvador, no sé si lo has escuchado, y El Salvador ya bordea el 500.000 de almas, y hay 80 policías, ¿ok? Y 100 serenazgos. Y 100 miembros del serenazgo que recién se han colocado ahora con esta administración que antes no había. Tienen un puñadito de camionetitas y un puñado de motos. Entonces, volvemos siempre al tema del presupuesto. Es que no solamente es el tema del presupuesto, es el tema del presupuesto y el tema de la organización. Estamos viendo, hace 48 horas, yo he visto en los noticieros de televisión la declaración de un jefe policial diciendo que iban a modificar las cosas a los efectos de que personal de la administración pública se dedicara a los temas administrativos en las comisarías, para que los policías, en lugar de estar en un escritorio tipeando con 2 dedos un parte, puedan estar patrullando las calles. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado siempre eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado que va a haber más gente en la calle y ellos nunca sucede? Doctor Bedoya, pero ustedes los congresistas, y con esto no quiero faltarle el respeto, pero siempre dicen, no es que se laven las manos, pero dicen, nosotros ya cumplimos nuestra tarea, ya hicimos las leyes están. Usted acaba de recordar además que en el periodo pasado incluso, ¿no es cierto?, se incrementaron penas, etcétera. Cuando entrevistamos a los policías dicen, no es nuestra culpa, nosotros capturamos y luego los sueltan. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del Poder Judicial? Del Estado peruano. El Estado en su conjunto está colapsando. Por eso estoy mencionando la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ejecutivo que administra las prisiones. O sea, está involucrado el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es el Estado peruano en su conjunto. ¿Qué hacemos entonces? Pues es que tiene que haber una política que se ejecute. No es cuestión
si hay algo que falte hacer en el Parlamento, por Ustedes favor, lo hacen, claro. que nos lo digan y lo hacemos de inmediato. Ya. Tengo la absoluta certeza de que hay la voluntad política de todos los actores y todos los partidos en ese sentido. Y hemos cumplido cada vez que se nos ha solicitado. Hemos delegado facultades para que se legisle sobre la materia. Pero no hemos visto, por ejemplo, en el quinquenio que acaba de terminar, la incapacidad del Estado, concretamente del Ministerio de Interior, bueno, 5 para hacer ministros. compras. Exacto. ¿Cómo empezó el gobierno de Alan García? La incapacidad para hacer adquisiciones de bombas lacrimógenas. Luego patrulleros. Después tuvieron que anular la compra de patrulleros. Así es, señor. Y cada compra que se hace es objeto de un escándalo porque se encuentra corrupción de por medio. Y se tiene que contratar a entes extranjeros pagando comisiones en el buen sentido de la palabra, o sea, pagándole los servicios que prestan para que ellos lleven a cabo las licitaciones. No queremos reconocer todas esas limitaciones y no aplicamos los correctivos allí. Es verdad. Entonces, no se trata de más leyes incrementando las penas. No. Aquí hay que hacer una poda de raíz. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a volver al tema original porque lo habíamos invitado al congresista. Javier, la bicameralidad, los argumentos que dan ustedes son muy razonables. Sin embargo, es un poco impopular aumentar el número de congresistas. Porque la Cámara de Diputados tendría, según el proyecto, corrígeme, 150 y el Congreso 50, el Senado 50 con distrito electoral único. Sí. Aumentar el número de representantes es completamente razonable por una razón. ¿Quién nos representa a mí en Lima? En Lima somos 9 millones, Javier. Es un distrito electoral pues enorme. Y hay 40 y tantos congresistas, entonces no hay forma de controlar al congresista, no hay forma de que el congresista me escuche, ¿no? Pero yo simplemente te grafico esa falta de representación de la siguiente manera. En el Parlamento peruano, con la población que nosotros tenemos, de 27 millones de peruanos, un Parlamento de 120, que es lo que ha habido hasta hace 15 días, significaba que había un parlamentario cada 235.000 ciudadanos. Claro. ¿Cómo es en el resto de países? Y acá tengo las cifras y los estudios. En los países de parlamentos de tamaño mediano, Bélgica, Suiza, Austria, Irlanda, Holanda, Croacia, en Europa, sí. Bolivia, Chile, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, en América Latina, el promedio es que hay un parlamentario cada 56.000 ciudadanos. Acá es cada 235.000. Entonces, las quejas que muchas veces también hay al Parlamento, que el Parlamento no escucha, que el Parlamento no representa, que el parlamentario, una vez elegido, se divorcia de sus electores. Una de las formas en que procuramos estar al tanto es precisamente recurriendo ante la interpelación de periodistas en programas como este que nos transmiten un poco lo que la gente dice. Pero cuando surge el tema de la bicameralidad, todos los días, ¿no? Bueno, obvio. Eso es de vez en cuando. Sí, pero mi pregunta era con el tema de la bicameralidad. Cuando surge este tema, doctor Bedoya, de inmediato algún sector de la población y de la prensa, analistas políticos, incluso dicen, pero según las encuestas, pero ¿para qué vamos a tener doble cámara? Si con una no hacen bien su trabajo, terminan con 5% de popularidad. ¿Cuánto nos va a costar? Y eso va a significar más presupuesto y más. Va a hacer una fiesta de más otorongos, dicen algunos. Eso. Empezaremos por lo último. ¿Cuánto nos va a costar? Cuando en el año 92 se produce el autogolpe que da el señor Fujimori, el Congreso estaba constituido por 180 diputados y 60 senadores, 240 congresistas. ¿Ya? Ellos instauran el Congreso unicameral. Sí. ¿Ya? ¿Con el apoyo del PPC? No. Participamos nosotros en la Asamblea Constituyente, pero nosotros propusimos un sistema bicameral. Sí, es la mayoría fujimorista, es la Asamblea Fujimorista de los años 92-93 la que impone con el sistema unicameral. Claro, pero unicameral. al haber participado avalaron, pues. No.
dimos la pelea de excedente, no avalamos, votamos en contra, dimos argumentos. Bueno, pero en ya contra. estaban ahí, o sea, digamos, sí, pero claro. eso- Bueno, ya, pero el PPC nunca lo va a Eso es sacar. discutible. Lo cierto bueno, es claro. que el Pero Parlamento de vamos, 120 que terminaron poniendo, es cierto que modernizaron, cierto que dieron muchas más facilidades, a cada uno le dieron su Hubo más- oficina, hubo mejor personal, laptop, teléfono Claro. y mil cosas más. Terminó costando ese Parlamento de 120 integrantes mucho más de lo que costaba el de 240. El antiguo, claro. En consecuencia, ese primer argumento de que cuestan más, El costo. ese no es un argumento. Segundo, hay gente que cree que la labor del Parlamento es mucho más eficiente siendo unicameral porque no tiene que recorrer dos Doble cámaras. camino, claro. Es la gente que cree que la eficiencia y la validez de un Parlamento se rige por el número de leyes y no por la calidad de leyes. Efectivamente. El Parlamento no está para ser fábrica de leyes, Claro, ese es el problema sino de para la- legislar oportunamente y con calidad de leyes. En este país pensamos que la productividad legislativa del Parlamento es el número de leyes. Y estamos, ¿cuántos millones de leyes tenemos acá que no se cumplen además? Pero Chema, ¿tú te acuerdas hace 15 años cuando habían encuestadoras y ONGs que hacían estudios, hacían un ranking de los parlamentarios, quién era el mejor parlamentario Productividad. en función de cuántos proyectos de ley había presentado? Pero si te Pero ponías a analizar nos gana el tiempo. qué proyecto de ley era, Mamarrachos de claro, ley, el día mamarrachos. del, Es verdad, el mamarrachos. día del centro delantero, homenaje a- no digo, Sí, no, sí, no, sí, no me pero estoy está- riendo, pero, no, pero era hay así. leyes y leyes, pues, ¿no? Pero nos gana el tiempo, doctor Bedoya, pero Lamentablemente sí, nos ha ganado el eso, tiempo. muy chiquitito. ¿Por qué tiene que existir la Cámara del Senado? Para que haya breve. una segunda cámara revisora, De acuerdo. para que esté integrada por gente que tiene una visión nacional y no una visión local. Hoy en día, con una sola cámara, en donde los que concurren como congresistas provienen de cada departamento, cada uno de esos congresistas viene con la mentalidad y con la visión localista de los problemas de su departamento y no se tiene una visión global nacional. Un parlamento integrado por gente seleccionada por los partidos, obviamente en función de la votación popular, y en una lista única, o sea que hacen campaña en todo el país, con funciones distintas a la que corresponde a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la Cámara política que va a fiscalizar y va a interpelar a los ministros. El Senado tiene otras funciones más macro, Tenemos que entonces dejarlo se acá. complementa. De acuerdo. Y entonces sí mejoramos. Vamos a continuar, por supuesto, con Vamos esta a ver si discusión prospera. que es tan importante, a ver cómo va la Claro. cosa. Y volveremos a invitar a Javier, pues, Por supuesto. Sí, porque estás tocándome uno de los proyectos uno que de he tus presentado. temas, Uno uno de de los tus proyectos temas. que he presentado. Ya, Claro. ya me acerco a media docena. En lo O sea, que ya va va- a estar en el ranking. ya. No, 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 no. En esta semana, Sí, en esta semana. hoy es viernes, Y una que te favorece. que me favorece. Sí, por tu edad. Dale, a ver, ¿cuál es? A los mayores de 40, ¿qué beneficio nos vas a dar? Muchas gracias, por favor. A ver. Sucede, por ejemplo, con la gente de la tercera edad que tiene la posibilidad de contratar un seguro médico familiar, De acuerdo. que no importa cuántos años vengan contratando el seguro, cuando llegan a los 75 años la compañía de seguro le dice hasta acá nomás, ya Es no te verdad. otorgo más el sí, seguro. sí, claro. Entendí. No importa que hayas tú sido un asegurado en esa Modelo. compañía, Perfecto. 60 años. Claro, Eso, mi proyecto tiende a terminarlo. de acuerdo. Me parece Vamos a Establecer conversarlo en otro momento. que por el cumplimiento de una edad no te pueden negar la renovación del contrato. En fin, tendría que Maravilloso. desarrollarlo. No, hay que pero muy tratarlo bien. en otro momento. Ahora, Sí, porque es lamentablemente, importante eso. Porque Porque es cuando pido uno disculpas, más Javier. necesita del Exactamente, seguro, pero te no ven- puede ser seguro. que la compañía de seguro le diga ya no va. No, y te ven mayor y dicen, no, tú eres muy caro. Eres muy No, porque caro hacen y ahora enfermar. vas a vivir más además. Dios Eso. mío. Javier, gracias. Volvemos a conversar Quedan sobre materias pendientes. este tema del seguro de todas maneras. Bueno. Señorita, tome nota de los datos del doctor Javier. El proyecto ya ingresó ayer en ese parte Vale. con el Bueno, Congreso. Muchas gracias. ojalá se solucione. Muchas gracias, Gracias, Javier. doctor Gracias a Nos ustedes, hemos muy buenas retirado. tardes. Mil disculpas a nuestros auspiciadores y las menciones del momento. Vámonos rápidamente a la pausa y continuamos.